nuevamente acá con ustedes, queridos amigos, para este momento, este debate, esta reflexión, y con el placer de tenerlo a Carlos Toranzo entre nosotros. Carlos, justamente en el corte estábamos debatiendo, hablando sobre estos procesos políticos que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? ¿Cómo se ve a nuestra Bolivia desde afuera hoy, actualmente 2014, cómo se ve este proceso de cambio que ya vamos muchos años consolidándolo y cómo sobre todo se entiende a la Bolivia desde allá y tal vez se puede dar un aporte, ¿no? Mira, el tema de Bolivia, primero Bolivia, al ser un país pequeño, ¿no es cierto?, con una importancia económica mínima en el contexto internacional, no ha sido un país que repercuta para nada en Europa, por lo menos, ¿no? En general, digamos. Algún país, quizá España con un poco más de interés, o Italia, pero no un impacto. Hasta que llegó Evo Morales. Evo Morales de alguna manera logra captar la imaginación europea porque es uno de los primeros intentos reales en el siglo XX de un cambio social que vaya dirigido a las mayorías nacionales. De alguna manera se hace un paralelo, y lo que es interesante, se hace un paralelo con el tema de Sudáfrica. Es decir, mientras que para los bolivianos nosotros vivíamos una Bolivia realmente tranquila, pacífica, sin grandes conflictos raciales, sin embargo, la percepción que había en Europa de esta Bolivia es que era una Bolivia racista. Y esta percepción es la que realmente se manifiesta ahora positivamente al descubrir que hay un indio de presidente. Entonces, el primer impacto del gobierno de Evo Morales, bueno, de la elección de Evo Morales a la presidencia, es un impacto terriblemente positivo. En alguna otra oportunidad, en otra entrevista, dije que realmente la socialdemocracia, por ejemplo, dentro del Parlamento Europeo, reaccionó con una emoción pocas veces vista. El viaje que hizo Evo Morales por Europa post-elección fue un viaje con una bienvenida impresionante, impresionante. Hay que recordar que esta es una Europa todavía con gobiernos de alguna manera progresistas y una Europa muy perceptiva. La crisis económica no había golpeado todavía, ¿no? Podríamos hablar, Carlos, entonces de un cambio positivo, ¿no? Un cambio que en el contexto internacional ha reflejado con avances, sobre todo por parte de la imagen de Bolivia, porque si antes éramos casi excluidos del mapa mundial, hoy ya tenemos una presencia, ¿no? Y tenemos sobre todo un lugar en ese contexto que nos estamos ganando poco a poco, ¿no? Sí, yo creo que hay que hacer la diferencia, ¿no? Como te decía, primero este es un impacto social. Es un impacto social que a la vieja Europa le hace ver de alguna manera que está sucediendo una especie de justicia social por fin, ¿no? Y claro, a medida que va pasando el tiempo, ya Evo Morales empieza a convertirse en esta especie de un malestar nacional que si nos afecta, que nos afecte lo mínimo, ¿no? El tema de las nacionalizaciones golpea mucho a la economía europea. Bueno, la economía europea golpea los intereses económicos europeos en Bolivia. Y empiezan a preguntarse qué es lo que pasa. La América Latina está ahora viviendo movimientos populares, gobiernos progresistas en muchos países, desde Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia. Entonces es prácticamente el cono sur que está dando muestras de presencia con ganas ahora, y esto es lo interesante, con ganas de sentar bases de que son países fidedignos y son países capaces de enfrentar sus realidades como ellos consideran mejor. Muchos autores hablan, ¿no?, de la planificación política, de la construcción de un Estado, ¿no? Y eso es fundamental cuando hay sobre todo un proyecto de Estado que hace más ya de una década se va llevando en Bolivia. Carlos, ¿cómo está aportando tal vez el boliviano allá en Inglaterra a este proceso de cambio, a este proyecto político? En pocas estaremos con un nuevo proceso electoral y donde la participación del boliviano también es importante, ¿no? Mira, yo creo que el boliviano en el extranjero es
primero es una persona que tiene un objetivo bastante específico, ¿no es cierto? Trabajar, reunir dinero y venir para mejorar sus condiciones aquí. Ese es un tipo de inmigrante, ¿no es cierto? Hay otro inmigrante que es el inmigrante que ha ido a estudiar y se ha quedado por motivos ya familiares, ya personales. Sin embargo, hay que dar gracias a Bolivia, porque Bolivia realmente se mete como este bichito en el alma. Porque los bolivianos que vivimos en el extranjero nunca dejamos de ser bolivianos. Y no es que perdamos la visión de Bolivia, sino que somos muy críticos de Bolivia. Y la crítica a Bolivia va desde los trabajos de las alcaldías municipales, por ejemplo, hasta las políticas nacionales. El boliviano que está en el extranjero tiene la habilidad de abrir los ojos. Y no es un crítico gratuito. Que eso es lo interesante, porque el boliviano que está en Bolivia muchas veces es un crítico gratuito, porque critica por hábito. En cambio, el inmigrante tiene mucho más. Primero, hay más filtro de información, por tanto este filtro de información le da a él la agudeza de analizar las cosas con mayor distancia. Y es interesante, hablando con los bolivianos en el extranjero, los inmigrantes en Londres y en Sevilla, donde estoy ahora viviendo, tú percibes un interés real por lo que está pasando en Bolivia. Y mucho más, siendo este año, como tú mencionas, un año electoral, el haber abierto el padrón electoral, el haber abierto la oportunidad para que los bolivianos funcionen como bolivianos en los determinantes nacionales, es que ha dado un ímpetu al boliviano inmigrante que tú no tienes idea. Hay colas inmensas, viajes que son por 9, 10 horas para poder llegar a los lugares donde se puede ejercitar el derecho de voto. Es una cosa increíble, increíble, realmente. Y ese es el aporte del boliviano, ese es el aporte justamente en este proceso de cambio que estamos viviendo y que efectivamente te hace parte de, porque hace décadas pasadas el boliviano era realmente excluido, hablo del boliviano en el exterior, ¿no? Entonces ahí estamos viendo justamente esos procesos de cambios. Y no olvidemos tal vez, Carlos, otro elemento fundamental, las remesas. Las remesas económicas que se envían son realmente un elemento económico para tomar en cuenta y que obviamente de un aporte, ¿no? Claro. Mira, yo creo que eso es, el tema económico es un tema muy importante. Las remesas anuales de los bolivianos en el extranjero llegan a arriba de los $1.000 millones, lo cual no es moco de pavo, es una cosa muy importante. Y entonces creo que esto, por ejemplo, tiene que dar una pauta muy importante a los representantes diplomáticos nacionales de abrir mecanismos de cooperar para que este tipo de remesas, por ejemplo, sean hechas de la manera más fácil y más barata. Porque recuerda que los inmigrantes trabajan 18 horas al día y eso no es un invento. Muchos trabajan en 2 y 3 trabajos. La crisis ha golpeado precisamente al inmigrante y las representaciones diplomáticas tienen que hacer carne de esto. Realmente Bolivia vista desde el exterior es otra visión, otro mundo y otro contexto, amigos. Nos vamos a ir un corte y al retorno, Carlos, hablaremos de algunas experiencias, tal vez tú que has podido presenciar, has podido ver, ya no solo tuyas, sino tal vez de otros bolivianos en el exterior.